Cuba, nosotros tenemos a Brasil, tenemos a Colombia. A nosotros eso no nos va a pasar, esa vaina no, Cuba porque es una isla. Y ahora les juro que es mejor vivir en La Habana que vivir en Caracas, pues. Y que, no, México no, güey, México no es Venezuela, güey. Nosotros tenemos ahí a Estados Unidos y Trump nos va a venir a salvar. Miren, los que sigan pensando eso, les voy a decir, lo sé por inteligencia guatemalteca. Los gringos se están mudando a Guatemala. Se están mudando a Guatemala porque están tratando de que Guatemala no caiga en el socialismo del siglo XXI. Si quieren de eso podemos hablar más adelante. Y por lo menos proteger el Triángulo Norte. Porque lo que es México ya lo dieron por perdido. Así que los que están cruzando los bracitos, los deditos, de que Trump los va a venir a salvar, yo no apostaría por eso. Entonces, ¿qué pasa, gente? Que como seguimos esa... ¿Se dan cuenta por qué les digo que nuestros problemas políticos y económicos realmente son psicológicos? Por esa mentalidad absurda. Y el problemón que tenemos no es por la gente pobre. Yo estoy harta y cansada de escuchar cuando me dicen, no, bueno, es que la región latinoamericana estamos como estamos porque ¿cómo hay de gente pobre y bruta en estos países? No, señores, no es la gente pobre ni bruta la que hace patria. De hecho, las masas no cambian nada. Las masas son followers. Followers de Hitler o de Nelson Mandela, pero son followers. Los que cambian las cosas son los individuos, las minorías y las élites. Estas élites, las que se desconectan. Según Malcolm Gladwell, hay 7 élites que cambian el mundo. Y con que tengas un líder con las ideas claras en cada una de esas élites, tú puedes transformar tu sociedad. Y esas élites son la élite familiar, la artística, la académica, la empresarial, la deportiva, la cultural, y yo incluso pondría hasta más. Y de todas esas, la religiosa también, de todas esas, los que más tienen que perder son los empresarios. Porque todas las demás élites viven sí y solo sí hay empresas. Así que a los que les toca financiar gente que defienda las ideas correctas es a los empresarios. Los empresarios latinos siempre se quejan de que prenden la tele y puro chairo, ponen la radio y puro chairo. Ni modo, si eso es lo que financia el gobierno. Y si no hay gente que financie a los intelectuales, locutores, artistas, deportistas, cantantes que defiendan las ideas correctas, ¿quién los va a financiar? Nadie. Entonces, bueno, eso el Foro de Sao Paulo, ya les dije quiénes son los miembros. ¿Por qué se da esto? Porque la gente se harta. Hartazgos sociales, gente. La gente se cansa de lo mismo. El primer hartazgo se dio entre el 85 y el 90. Éramos economías protegidas por los genios de la CEPAL que nos habían dicho sustitución de importaciones, y eso nos llevó a una debacle económica fatal. Aparte estábamos gobernados por dictaduras. Bueno, ustedes tenían la dictadura perfecta, pero el resto del continente teníamos dictaduras militares. Y entre el 85 y el 90 nos cansamos de eso, ese fue el primer hartazgo, y entonces elegimos presidentes de derecha, que como se había caído el muro, nos prometieron libre mercado para todos. Ay, qué bonito, Salinas de Gortari, Vinicio Cerezo en Guatemala, Fujimori en Perú, Carlos Menem en Argentina, y todos nos dijeron que íbamos a vivir en libre mercado, en capitalismo, y todos íbamos a ser millonarios. Y estos cuates se reunieron en una cosa que se llama el Consenso de Washington. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del Consenso de Washington? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del neoliberalismo? Pues resulta que el Consenso de Washington es la sala de partos del neoliberalismo, algo así como donde nació el anticristo. Entonces, como siempre se le echa la culpa al neoliberalismo y al Consenso de Washington de nuestras desgracias, pues yo me fui a ver qué fue lo que estos cuates fueron ahí a prometer. Y cuando le pasé el examen a Guatemala, dije, ala, qué tontos somos de verdad. Estamos culpando a una receta que nunca aplicamos de las desgracias que tenemos. Es como que ustedes me digan, mira Gloria, para hacer la mejor margarita que Guadalajara te puede ofrecer, tienes que agarrar este tequila, este limón y esta sal. Y vengo yo y agarro ron, bananos y azúcar. Y la margarita me sale asquerosa. ¿De quién es la culpa? ¿De la receta o mía? Pues mía, ¿no? Pues lo mismito pasó con el Consenso de Washington. Nos dieron una receta
que nos la pasamos por el arco del triunfo, y si no me creen, háganle el examen a México. Yo se lo hice a Guatemala. El primer punto del consenso era disciplina presupuestaria. Ningún país debe gastar más de lo que le ingresa en impuestos. ¿Qué país conocen ustedes en América Latina que no gasta más de lo que le ingresa? Reordenamiento de las prioridades en el gasto. Ante todo, seguridad y justicia. ¿Por qué será que todos los organismos judiciales son los menos financiados en América Latina? Cuando el organismo judicial es la columna vertebral de los gobiernos. El presidente vale madres, eso ya lo vamos a hablar más adelante. Pero los organismos judiciales, desde México hasta la Argentina, son los menos financiados. Reforma tributaria, que pagaran más personas y que todas pagaran menos. De veras. ¿Y entonces por qué tenemos economías informales del 80%? Liberalización financiera de los tipos de interés, tipo de cambio competitivo, liberación del comercio internacional y disminución de las barreras arancelarias. De veras. Yo no sabía que en América Latina teníamos un mercado común tipo la Unión Europea. Yo no veo que podamos migrar libremente. Yo no veo que los peruanos puedan abrir un negocio en México como que si lo estuvieran abriendo en Lima. ¿O ustedes sí? Porque yo no miro que eso se cumpla, pues. Eliminación de los obstáculos a las inversiones extranjeras. Privatización mediante la venta de empresas públicas y monopolios estatales. ¿Se acuerdan cuando les dije que Guatemala en este examen solo cumplió una de 9 cosas y que lo hizo mal? Pues fue esa, las privatizaciones. Pero el consenso de Washington era muy claro. Privatizar para liberalizar, no para dársela en concesión monopólica a gente como Mario López en Guatemala o Carlos Slim aquí en México, donde por años tú eras el único, te enriquecías descomunalmente, que es lo que lleva a los virreinatos y a los resentimientos y la envidia de los chairos. No, eran privatizaciones para liberalizar, para que todo Dios pudiera venir aquí a competir. ¿Se cumplió? No. Y tampoco se cumplió volver accionistas a los empleados de esas empresas. Desregulación de los mercados para que los agentes económicos pudieran participar con más eficacia. ¿Cuánto cuesta abrir una empresa en América Latina? Vayan a ver dónde estamos en el Doing Business Index. Da vergüenza. Protección de la propiedad privada, por favor. Solo en Venezuela han habido 50,000 expropiaciones. Entonces, de verdad, el neoliberalismo salvaje, explotador, capitalista, demoníaco. Margaritas o ron, bananos y azúcar. De verdad. Entonces, se da ese primer hartazgo social y el primer presidente que pone el socialismo del siglo XXI en el 98 es Chávez. Entonces, ahora les voy a enseñar un video que hicimos con un periodista estadounidense libertario que se llama John Stossel. Y lo que hacemos en este video es explicarle a los gringos que también andan fanatizados con el socialismo, por qué el socialismo no funciona y siempre lleva a la miseria y a la escasez. Espérenme que ando buscando la flechita. ¿Dónde está? Ah, ya la vi. Ahí. En Estados Unidos, el socialismo está de moda otra vez. Democratic socialism is your kid's public school. It's our interstate highway system. It's the researchers and scientists paid with our taxes. We can do better when we do them together. ¿En serio? Yo sé tal vez un poco mejor, porque yo soy de Guatemala. He visto el impacto del socialismo. Mi padre escapó de Cuba y mi abuelo sufrió el comunismo soviético en Hungría antes de escapar. Desde niña aprendí que el socialismo no sirve. Crecí burlándome de él. Pero la socialdemocracia sonaba bien. Me hacía sentido que el gobierno se encargara de la economía. It's complete anarchy. Pero luego vi al socialismo fracasar en toda América Latina. No hay nada. Aprendí que cada vez que un país implementaba el camino socialista, siempre fracasaba. Como la Constitución de Cuba requiere... Cuando Castro entró al poder, la gente estaba feliz, aplaudían. Él iba a ayudar a los pobres y a hacer a todos iguales. El revolucionario no es comunista. ¿Y el resultado? Sailing for freedom aboard an old green Chevy truck. Cientos de miles huyeron como balseros de Cuba. Aquí,
En la pequeña Habana, en Miami, los cubanos que escaparon están ansiosos por recordarle a las personas lo mala que se volvió la vida en Cuba. El padre de este hombre era un doctor. My father had to sell illegal meat out of his ambulance in Cuba because the government wouldn't pay him enough. I mean, Cuban doctors earn like less than 1% than American doctors. You don't see any future. Everything is stagnated. Healthcare, education, nowadays they're in ruins. I tell my Venezuelan friends, we warned you guys. Esta es la hora del pueblo bolivariano. Venezuela no escuchó. Siguieron a Hugo Chávez hacia el camino socialista. De las grandes riquezas que hay que distribuirlas por igual, de manera equitativa. Las promesas de Chávez también impresionaron a las celebridades de Hollywood. Fascinating guy. This is you and Hugo Chavez. Oh, Michael Moore! Michael Moore! Really? Come on in. He says, help me write my speech. Chávez hizo promesas generosas, pero cuando ya no había más dinero para gastar, el gobierno simplemente imprimió más. Esto causó inflación, una inflación de 1,000,000%. Ahora, un pollo cuesta esta cantidad de bolívares. Venezuela has, of today, the highest inflation in the world. Cuando los negocios intentaron subir los precios para poder sobrevivir la inflación, el gobierno se los quitó expropiándolos. ¡Por Dios! ¡Algo de corazón! Eso es lo que le están haciendo a este pobre hombre. Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Chávez expropió miles de propiedades. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. Miles de propiedades. Simplemente se los arrebató a sus dueños. Aún así, a muchos venezolanos eso les gustó. People was clapping so hard. They were like, oh, finally, there's somebody here making social justice. Pero el gobierno, arrebatando negocios privados, ocasionó escasez de casi todo. Why did you leave your country? It's like the apocalypse. It's no food, no medicine. How do you feel when you see other countries with the same mistakes that Cuba has made for the past decades? Terrible. Michelle Ibarra escapó de Cuba y dice que Venezuela debió haber aprendido del fracaso cubano. People in other countries in Latin America, they will blame anything else besides socialism. Blaming socialism for Venezuela's riches to rags story is grossly misleading. There are plenty of socialist countries that look nothing like Venezuela. When I talk about democratic socialism, I'm not looking at Venezuela, I'm not looking at Cuba, I'm looking at countries like Denmark and Sweden. Why not try my Swedish tradition? Escandinavia es ahora visto como un éxito socialista. Hasta personas que han sido encarceladas en Venezuela, como Francisco Márquez, dicen que I mean, you have Norway, you have Finland, you have these type of countries that are democratic, that have democratic institutions, and many of them have socialist policies. En Escandinavia, las empresas privadas están permitidas y se las deja trabajar en libertad. Los gobiernos ni siquiera imponen un salario mínimo. En el índice de libertad económica de la Fundación Heritage, los países escandinavos tienen una alta puntuación de derechos de propiedad y de libertad de empresa. All Danes enjoy welfare benefits. Sí, existe un enorme estado benefactor, pero esos beneficios son pagados por empresas que prosperan en libertad. Denmark. Pero son tantos los políticos estadounidenses que aseguran que Dinamarca es un paraíso socialista que el primer ministro danés se vio motivado a hablar las cosas claras. Denmark is far from a socialist planned economy. Denmark is a market economy. Entonces, si Escandinavia no es socialista, ¿dónde ha funcionado el socialismo? En ningún lado. What would you say to the Americans that like the idea of socialism and support it here? I would say that they should wake up. You don't need the government to dictate how to live your life, how much money you should make, how your family should be treated, or how much you should pay. If anything, I think taxes are still a bit high here, but it's the best we have in the entire world. Ponte a pensar en esto la próxima vez que escuches a Michael Moore y a cualquier celebridad alabando el socialismo. El socialismo destruye economías, destruye vidas y además mata.
En mi próximo video te mostraré por qué bajo el socialismo la violencia es inevitable. Bueno, ese fue nuestro intento por hacer que los gringos dejen de andar fantaseando con el socialismo, porque la verdad es que da vergüenza que los estamos latinoamericanizando, ¿verdad? En vez de que los gringos nos enseñaran Are a you nosotros... struggling with arthritis? One of the 4 foods I'm about to show you can actually make your arthritis pain worse. Listo. Take a guess. En vez de que nosotros Do you have your aprendiéramos answer? de ellos a tener The un answer gobierno might be quite árbitro, surprising to you. y uso All la of these referencia al foods fútbol porque appear to como be healthy, right? le ponemos In más many atención al ways, fútbol they que a are. la política, But for people pues that realmente el struggle with gobierno está para arthritis ser and joint árbitro, pain, gente. one of these Para ser foods un in particular árbitro can que wreak havoc implemente on igualdad your ante la already ley aching en la joints. cancha. I will give you a Los hint. ciudadanos, It's not the todos banana. desiguales, Although desde bananas la are mamá very que high in nacemos, natural aunque fruit seamos sugar hermanos, and todos should somos probably be distintos. eaten with Lo caution único que if you nos are puede struggling with garantizar weight or justicia diabetes. es que las reglas If you sean las mismas para todos. Pero si tenemos un árbitro que le dice a los jugadores, a ver, el equipo A puede meter gol en la cancha, en la portería del equipo B, y el equipo B puede meter goles en la portería del equipo A. Pero ¿saben qué? Si se quieren meter autogoles, también va. Si tenemos un